Buenos días, la promo técnica. Espero que esté muy bien. Ya casi finalizamos esta semana y espero que hayan salido muy bien en las evaluaciones que hayan podido realizar esta semana y que vayan avanzando con la lectura de la obra. Si no recuerdo mal, el control es la próxima semana, así que espero que vayan avanzando con eso. Solo un par de comentarios antes de comenzar el contenido de este día. Solamente el equipo de Priscila me ha mandado la presentación que trabajamos en las dos clases anteriores. Recuerdan que les dije que al terminar, por favor me las enviaran. Solo tengo la del equipo de Priscila. Me faltan las otras dos. Y también ya revisé los reportes del festival. Yo solamente tengo dos. El reporte de electrónica y uno de contador. Espero que profe Héctor tenga el otro reporte, que sería de la sección de conta. Espero que así sea, ¿verdad? O si ha tenido el equipo algún problema en entregar, que por favor lo comunique a él o a mí, que nosotros le podremos ayudar. Pero sí comentarles esa situación, ¿verdad? Uno, que solamente el equipo de Priscila ha mandado la presentación, que eran las evidencias de clase. Por favor, me las mandan al terminar o por la tarde los otros dos equipos y comentarles lo del reporte, que yo espero que profe Héctor tenga el otro trabajo. Estamos pendientes en, en cruzar la información de las notas. Valmore dice, permítame. Que no escucha, pero los demás sí me escuchan, ¿verdad? ¿O no? Porque Valmore dice que no sabe qué le pasa a su computadora, pero los demás sí me oyen, ¿verdad? Sí, señor, sí. Sí. Bueno, entonces no sé qué, ojalá pueda solventar Valmore, que eso es lo que ocurre en esta modalidad. A veces las cosas fallan, el audio nos falla, los videos no fallan, pero solo es de tener paciencia, ¿verdad? Así que esperamos que Valmore pueda solventar rápido su problema para que pueda escucharnos. Bien, entonces, para terminar estos dos anuncios pequeñitos, si el equipo, bueno, ustedes saben quién me lo envió a mí, el de Conta. El otro equipo sabe si se lo envió a profe Héctor o si no lo ha enviado. Si es el caso que no lo ha enviado, Sí, comuníquese señor. con cualquiera Héctor de se los lo envió. dos. Profe Héctor. Va, perfecto. Pues sí, está Señor, bien. Uh-huh. en cuanto a la presentación, también le enviamos la de la lírica mozárabe. También me la envió. Sí. ¿O será que estoy confundiendo el nombre quizás? No sé, ya voy a Quizás, no lo revisar. sé. Ya Sí, voy pero que a sí me revisar. respondió. Le respondí. Sí. Vaya. Entonces es posible que me equivoqué de nombre, lo siento. Aunque yo recuerdo haber visto a Priscila por ahí. Bueno, entonces, vaya, gracias Carla y gracias Lía por confirmar que ya el reporte está enviado. Como les decía, nos falta hacer el cruce de información con el profe porque no había ningún problema que le entreguen a él o que le entreguen a mí. Porque luego después nosotros cuadramos y todo tiene que estar. Sin embargo, yo dije, les voy a comentar por si han tenido alguna dificultad, que nos digan y nosotros ampliamos el paso. Por eso no hay ningún problema. Entonces vamos a comenzar el contenido de ahora, que como recuerdan, todo lo que vamos a ver son temas de repaso. Por lo tanto, yo espero que sea más dinámico, que sea con participación de todos ustedes y que entre todos recordemos lo que ya estudiamos, en este caso, en primer año. Y para el día de ahora,
como siempre, ¿verdad? Ya debe tener descargada la guía, vamos a comentar la reflexión y luego prestar atención al desarrollo de la clase y por supuesto lo que les decía, participar, porque son cosas que ya saben, que ya las estudiamos y son bastante sencillas y ustedes ya las manejan muy bien. Un aviso antes de que se me olvide. A partir de la próxima semana, las guías van a estar alojadas en el icono que dice lecciones. Ahí en la plataforma va a buscar el icono de lecciones donde son varios libritos, se ven ahí, entonces ahí usted accede, ahí va a encontrar periodo 1, unidad 1, accede ahí y ahí va a encontrar para este caso la semana 4. Entonces desde ese lugar va a poder descargarlo a partir de la próxima semana. Ya no en enlaces donde se los había estado colocando, ahí ya no, sino que nos vamos a ir a lecciones. Se lo aviso, se lo comento por si alguien quiere, digamos, descargar el lunes tempranito, entonces ya sabe que tiene que hacerlo en lecciones, por favor. Y así es más fácil, si ustedes tienen ya el documento también. Bueno, como saben, toda esta semana hemos estado hablando de la empatía. Como respuesta automática, nosotros decimos que la empatía es ponerme en el lugar de otro. Sí, pero ¿qué voy a hacer después de ponerme en el lugar de la otra persona? Y tenemos ahí esas 5 cualidades o esas 5 actitudes que yo debo tener en ese momento, ¿verdad? Cuando me pongo en el lugar de la otra persona. Primero, tener conciencia de los sentimientos y necesidades y problemas que las otras personas tienen. No ser indiferente, sino que conocer que alguien tiene un problema, si yo puedo y si está en mis manos, le ayudo. ¿Qué sería lo segundo? Capacidad para responder a los demás. Aquí acabamos de ver un ejemplo pequeñito. Valmore tenía un problema con su audio. Alguien le dijo, ¿verdad? Mira, hace esto, hace lo otro. Y entiendo que ya problema resuelto, ¿verdad? Eso es tener conciencia del problema que otro tiene y capacidad para dar una respuesta rápida. No solamente porque, yo sí escucho, no es mi problema, hay que ver a Valmore cómo hace. No, ¿verdad? Así que aquí en la práctica, mire qué bonito, ya vimos un ejemplo de empatía, ¿verdad? Y capacidad para responder muy rápido. Así que gracias a todos los que ayudaron a Valmore. Destreza para comprender y expresar los fenómenos emocionales, algo que a veces nos cuesta a muchas personas. Nos cuesta por 2 razones. Una, porque somos muy tímidas o 2, porque somos muy impulsivas. Y para todo debemos tener un equilibrio, ¿verdad? Así que para practicar la empatía también es necesario dominar mis emociones o tener un control de mis emociones. Y luego un esfuerzo por comprender cómo los otros se sienten también y esforzarme por entender sus circunstancias. En otras palabras, empatía es mucho más que ponerme en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Así que yo espero que con todo lo que los profes hemos hablado de la empatía, las practiquen y yo veo que sí, porque como les digo y qué bueno que quedó grabado aquí un ejemplo práctico de empatía, de ayuda, de colaboración, de solidaridad, eso está muy bien. Y les comparto esa pequeñita frase que dice, no escuches para responder, escucha para comprender. Eso es muy importante, tratar siempre de comprender a las otras personas y por supuesto poder ayudarles. El día de ahora vamos a recordar la narrativa en verso del Mester de Juglaría y Mester de Clerecía. Ahí está, ¿verdad? Repaso para que tratemos de hacer un esfuerzo por recordar
esos temas que anteriormente hemos estudiado. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Identificar y clasificar un texto, ya sea en menester de juglaría o clerecía, describir las obras y autores más importantes y también aplicar las características de este menester a un análisis de texto. En las evaluaciones, por ejemplo, casi siempre viene un texto al que tenemos que aplicarle algo de las características del movimiento literario al que estamos viendo, así que esto no va a ser la excepción. Y comenzamos con el menester de juglaría. Quisiera, por favor, los jóvenes de electrónica, vamos a comenzar con ellos, que me ayuden a leer, así como siempre lo hacíamos cuando estábamos en modalidad presencial, un párrafo cada uno. Aquí están bien marcados, ¿verdad? Los párrafos, así que no nos vamos a equivocar y vamos a ir en número de lista también, para que sea una lectura de corrido y que no perdamos el hilo. Por ejemplo, el número 1 de la lista le toca el primer párrafo, el número 2 de la lista, el segundo y así sucesivamente. Cuando sea necesario, yo le voy a pedir un momentito la palabra y ahí hacemos un comentario. Solo estamos dos de electrónica, Hazel y Pablo, nada más, ¿verdad? Bueno, entonces, Hazel y Pablo nos van a ayudar a leer el párrafo 1, el párrafo 2 y luego comenzamos con los jóvenes de Conta, que aquí estamos como una sola sección, ¿verdad? Entonces, los Conta se preparan, por favor, igual, en número de lista para llevar una lectura ordenadita y nos preparamos entonces para comenzar. Pablo y Hazel, ¿quién de ustedes dos va primero? Que no recuerdo en la lista. Yo. Hazel, bueno, está bien. Entonces comenzamos. ¿Ya está lista, Hazel? Va a comenzar a leer desde el título. Vale. Menester de juglaría. Se le llama menester de juglaría al conjunto de la poesía épica o lírica de carácter popular difundida durante la Edad Media por los juglares, que eran quienes las cantaban o recitaban. Vaya, antes de que lea Pablo, dice que es la poesía épica o lírica. ¿Por qué hace esa diferencia? ¿O por qué vamos a hacer esa aclaración? ¿Cuál sería una poesía épica? En sus palabras, ¿cuál es una poesía épica? ¿O de qué va a tratar? De un héroe, como el mío Cid. Exactamente, de un héroe como el mío Cid. ¿De qué va a tratar una poesía lírica? Una poesía lírica. Ya sabemos que no va a hablar de cosas de carácter como de amor. Exactamente, un carácter sentimental o un tema amoroso. Exactamente. Quiere decir entonces que los poemas de los juglares podrían tener esos dos grandes temas. Uno, eran épicos porque hablaban de un héroe, de hechos de valor, de hazañas, etcétera, o eran líricos porque hablaban de amor, de sentimientos, de cosas íntimas, etcétera. Muy bien. Y que eran cantadas en su mayoría de veces. No eran tanto recitadas, eran más cantadas, porque acordémonos que ellos se acompañaban de instrumentos musicales, principalmente de la lira. Ahora sí, por favor, Pablo. En este arte de los juglares castellanos medievales se apoyaban en la tradición oral y en las gestas, a las que se les atribuye un carácter mitológico. Aunque floreció en los siglos XII y XIII, también se producen algunas muestras durante el siglo XIV. Perfecto. Dice que se apoyaban en la tradición oral, ¿verdad? O sea, que iba de boca en boca. Y eso era bueno, sí, porque llegaba
a mayor población, a un gran número de personas. ¿Y cuál sería el aspecto no muy bueno? Que no se mantenía la historia en su versión original, sino que esto podría llevar a que se aumentara hechos o que se cambiara la versión o se disminuyeran. Pero eso es algo característico de la tradición oral. Y algo importante también es que se atribuía un carácter mitológico, es decir, algo a veces sobrenatural o fantástico. Esto era muy propio de este tipo de narraciones o de poesías. Gracias, Pablo. Continuamos con contadores en orden de lista, por favor. Los juglares fueron los primeros en emplear lenguas romance: castellano, francés, catalán, gallego-portugués, para componer sus obras épicas. Gracias. Siguiente. Los cantares de gestas son narraciones sobre fondo histórico, compuestas por los juglares, que en verso cantaban las hazañas gestas de un caballero medieval, considerado como héroe. Gracias. Siguiente. Los cantares de gesta se distinguen por carácter popular, fondo histórico, realismo, carácter evolutivo. Gracias. Carácter popular, ¿por qué? Por lo que les dije hace un momento. Estaba dirigido y tenía un gran alcance, más que todo, al público o al pueblo. Recordemos que los juglares eran una especie de artistas de pueblo, ¿verdad? Y ellos iban a las plazas públicas, a lugares muy concurridos para cantar sus poesías. Entonces, por esa razón, su carácter es popular para todo público. ¿Por qué tienen un fondo histórico? Porque la base, por ejemplo, geográfica o el personaje puede ser real, pudo haber existido. Y luego se le añaden cosas fantásticas o un carácter mitológico, pero siempre puede tener un fondo histórico y eso lo lleva también a la siguiente característica, que es el realismo. Historias verosímiles que podrían suceder en la realidad. Y el carácter evolutivo se da por la tradición oral, porque como ya lo decíamos, se contaba, por ejemplo, de generación en generación, pues esto cada vez iba cambiando, iba teniendo modificaciones. Por eso la palabra evolutivo, porque se iba modificando o iba cambiando. Siguiente, por favor. El Cantar de Mío Cid constituye la primera gran obra de la literatura española escrita en lengua romance. Este cantar relata las hazañas heroicas inspiradas en el caballero castellano Rodrigo Díaz, el Campeador. Se reconoce como una obra anónima. Sin embargo, algunos especialistas se le atribuyen a Pere Abat en el año 1207. Gracias. Ya lo decía Balmore muy al principio, ¿verdad? La obra más representativa del Mester de Juglaría es el cantar o el poema, también se le llama, del Mío Cid. Y a este personaje, el Cid Campeador, se le llamaba. En la historia se le da algunas características, así como muy fuera de la realidad, más que todo por destreza, por fuerza, por valor. Pero esta obra, que es anónima, si usted busca información al respecto o en cualquier libro de texto, va a encontrar que esta obra es anónima. Sin embargo, se le ha atribuido un autor, aunque, como le repito, se reconoce y se mantiene como una obra anónima del Mester de Juglaría.
Bueno, continuamos. No sé si hay alguna pregunta al respecto o seguimos. Cuando, bueno, si terminamos la lectura y todavía falta, volvemos a los electrónicos, pero no creo, yo creo que vamos a salir bien. Menester de clerecía. ¿Quién continúa? ¿Por qué número de lista vamos? De los conta. Yo. ¿Qué número es? 5. 5. Gracias. Yo. 5. Vaya, 5. Desde el título. Mester de clerecía. Se llama Mester de clerecía a la poesía narrativa cultivada por los clérigos, las personas más cultas en España alrededor del siglo XIII. La palabra clérigo significa tanto sacerdote como hombre de letras. Gracias. Recuerdan que esa palabra clérigo era como un oficio o una ocupación que realizaba una persona, pero podrían ser esas dos cosas. Un sacerdote, como todos nosotros lo relacionamos, ¿verdad? Cuando yo digo un clérigo, inmediatamente nosotros pensamos en la iglesia. Pensamos en esas personas que están ahí haciendo trabajos de la iglesia, directamente, por ejemplo, cuestiones de caridad, colaborando en misas, etcétera. Ese es un clérigo, como nosotros lo pensamos, ¿verdad? Pero también en aquel momento, un clérigo era un hombre de letras. ¿Qué significa eso de hombre de letras? Quiere decir que era una persona culta, que sabía leer, que sabía escribir y que podía traducir textos. Recuerdan que en aquel momento los clérigos se dedicaban a 3 cosas, aparte de la religión, ¿verdad? Se dedicaban a 3 cosas, digamos, en el ámbito académico: a copiar textos, eran copistas, a traducir textos y a reproducir textos. Imagínense cuánto tiempo podrían llevarse o podrían tardar en copiar un texto. Más que todo por los instrumentos que tenían para escribir, ¿verdad? No era un bolígrafo, sino que era una especie de, así como se ven en las películas, la tinta y una especie de plumita, ¿verdad? Era una caligrafía muy cuidada también. No cualquiera podría ser un copista, sino que era aquella persona que tenía una caligrafía intachable. Entonces, un clérigo en el menester de clerecía se dedicaba a esto: copiar textos, traducir textos y reproducir textos. En ese menester vamos a como hacer esa separación de esa palabra, ¿verdad? Clérigo. No nos vamos a referir tanto a la iglesia, sino a la ocupación de traducir, copiar y reproducir textos. ¿Quién sigue? El número 6 de conta. Es Dani. Aquí, hola. Hola, le toca. Durante el siglo XIII, los clérigos, además de velar por la recopilación de las obras clásicas escritas en latín y griego, desarrollaron una importante producción literaria en lengua castellana. Siguiente. Estas obras se componían para ser recitadas, no para ser cantadas, y a diferencia de las obras de juglaría, se trata de la corriente poética en la que crece el prestigio de la palabra escrita. Vaya, quiere decir que algo característico del menester de juglaría es que los textos, los poemas se cantaban, pero en el menester de clerecía eran para ser recitadas. Digamos que era algo más formal y de hecho sus temáticas son distintas. En el menester de juglaría
veíamos que podríamos encontrar cosas de hazaña, cosas de valor, cosas de héroes y cuestiones amorosas. Pero en el Mester de Clerecía vamos a encontrar únicamente cuestiones religiosas o cuestiones referidas a la moral. Entonces, es una temática y una forma de presentarlo, digamos, más formal que el Mester de Juglaría, y por esa razón dice que con este Mester crece el prestigio de la palabra escrita, porque su transmisión no fue verbal, sino que fue escrita. Y desde el momento que su transmisión era escrita, ¿era para qué tipo de personas? Una persona culta. Entonces, por esa razón, hay una gran diferencia entre ambos mesteres. Siguiente. Los representantes de ese oficio aprovechaban sus obras para instruir al pueblo, cumpliendo, por tanto, una misión didáctica. Es una poesía narrativa de hechos generalmente religiosos y legendarios. Ah, vaya, aquí me adelanté a lo que le estaba diciendo. ¿Qué querían enseñar? Religión, por supuesto, pero también valores, y normas morales, normas de conducta. ¿Qué era lo correcto para ellos en aquel momento? Ese era como el objetivo principal del Mester de Clerecía. Siguiente. Estas producciones literarias estaban escritas en verso. En la métrica utilizaban una estrofa característica, la cuadernavía. Es una secuencia de 4 versos alejandrinos, de 14 sílabas, monorrimos. Recuerdan, ¿verdad? Los versos alejandrinos, la cuadernavía, todos van a terminar exactamente igual. Creo que no lo mencionamos en el de juglaría. ¿Alguien recuerda cuál era la estrofa del Mester de Juglaría o qué tipo de versos utilizaba el Mester de Juglaría? El romance. No, perdón. El romance fue un producto de la fragmentación de ese tipo de versos. Sí están relacionados, pero fue como el producto. Iba a decir, Diego. No sé si eran versos irregulares o no sé si eran octonarios o algo así. Exacto, octonarios o también llamados hexadecasílabos, o sea, de 16 sílabas. Exactamente, octonarios. Y el romance va a ser el producto de el hemistiquio o la fragmentación, ¿se acuerdan? La mitad, por decirlo así, de un verso octonario. Entonces tengo el romance. Muy bien, ya ven que se acuerdan. Así que felicidades. Está excelente. Bueno, ¿quién sigue? Con lo último. Yo, señor. El Mester de Clerecía se distingue por ausencia de hechos heroicos, lenguaje culto y artístico y finalidad didáctica. Muy distintas, ¿verdad? Las características a las del Mester de Juglaría. Acá no hay héroes. ¿Por qué? Porque los protagonistas, por decirlo de una forma, van a ser religiosos, santos, la Virgen, Dios, y por lo tanto no tienen como ese calificativo, ¿verdad? De algo heroico. Y ya hablábamos que es algo más culto, más serio que el Mester de Juglaría, y lo que quieren es dejar una enseñanza religiosa o moral. ¿Quién sigue? Yo sí, solo que hay un poco de ruido. No importa. El Mester de Clerecía nació con Gonzalo de Berceo a principios del siglo XIII y llega hasta finales del siglo XIV. El primer poeta español que firma su obra, la más representativa, lleva por título Milagro de Nuestra Señora, donde se transmite la devoción a la Virgen María, esta obra que se considera la más importante en este mester. Gracias. El primer
poeta español que firma su obra. Antes de él, todo era anónimo, o la mayoría de cosas era anónima. Sin embargo, él es el primer poeta que firma su obra, y la más representativa de este menester es Milagros de Nuestra Señora. A veces podemos confundirnos o recordar mal y pensar que el libro de Buen Amor es la más representativa. No es así. Sí, las dos son importantes, pero la principal, o la que marca, digamos, el género del menester de clerecía, es Milagros de Nuestra Señora con Gonzalo de Berceo. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos recordado? Ya ven que así entre todos es más fácil y es más rápido recordar lo que en algún momento ya estudiamos. Si no hay preguntas, vamos a tratar de seguir recordando y completar este cuadro resumen. Solamente que lo va a hacer cada uno, si quiere en papel, si tiene ahí el cuaderno, o en la computadora, en una paginita de Word, en una paginita de Excel, donde usted quiera. Y va a tratar de recordar. Vaya, algunos ya lo dijimos, ¿verdad? Los primeros dos ya están fáciles porque ya lo acabamos de decir en la clase. Pero del 3 al 7, trate de recordar. No lo vaya a buscar porque la idea es que usted recuerde, que haga un ejercicio de memoria y que lo complete. Y le voy a dar unos, 10 minutos para hacer esto. Y pasados esos 10 minutos, vamos a hacer una captura de pantalla de lo que han hecho. Por favor, así que hay que hacerlo. Si no se puede simultáneamente, que todos nos enseñen sus cuadritos, pues lo hacemos uno por uno. Para tener la evidencia del trabajo y que sí hemos hecho el ejercicio, ¿verdad? Bueno, entonces 10 minutitos a partir de este momento y yo les aviso para cuando comencemos a mostrar nada más nuestro cuadrito, o a darle lectura también puede ser otra forma porque queda grabado, entonces esa es una evidencia. Bueno, a hacerlo, no lo busque, trate de recordar, yo le aviso el momento de leer el cuadrito o de mostrarlo. En la próxima clase comenzamos con este cuadrito. Ya le digo, si usted lo quiere presentar o si no lo lee, no hay problema. Y vamos a comenzar con esto en la próxima clase, que sería el día lunes, porque ya es hora de desconectarnos acá para tener tiempo suficiente de hacer el cambio de clase y así que no tengamos ningún problema en atrasarnos para la clase que sigue. Así que
En la próxima clase comenzamos con eso. ¿Perdón? Si no nos acordamos de algo, lo podemos buscar. No, no, si no se acuerda, aquí nos vamos a acordar entre todos. No lo busque. Puede volver a poner el cuadrito, no lo terminé de copiar. Claro. Ahí está. Y si no, ahí está en la guía, no hay problema. No necesitan copiarlo de aquí, ahí está. Pero si quiere copiarlo, está bien. Así que terminamos acá, chicos. Pueden desconectarse para ir a su última clase. Que tengan buen día, cuídense mucho. Y hasta Señor, pronto. esta es nuestra ¿Sí? última clase. Esa es nuestra Esta última es clase. nuestra última clase. Cierto. Es verdad. Yo sigo, por eso estaba diciendo que a la siguiente clase. Bueno, entonces vayan a descansar un ratito, a distraerse y después retoman la elaboración de tareas y guías y toda la cosa. Cuídense mucho. Nos veremos a la próxima. Adiós, señor. Adiós. Adiós, señor. Adiós.